Perdonad por el retraso, ¿vale? Confirmadme, por favor, que podéis oír bien el sonido y que veis la pantalla. Ahora mismo tengo la primera imagen de la presentación, Análisis Técnico 2, Velas Japonesas y Fibonacci. Si hacéis el favor de contestarme, por favor, podemos dar comienzo enseguida. Vale, perfecto. Me comunicáis todos, ¿vale? Sí que se oye todo bien, correcto, vale. Bueno, el seminario engloba velas japonesas y Fibonacci. Fibonacci tiene una aplicación más práctica. Voy a darlo al final, a ver si da tiempo, pues es un seminario bastante largo. Comenzaré con velas japonesas y Fibonacci me pasaré a la plataforma, ¿vale? Para hacerlo más directamente sobre los gráficos. Vale, os voy a ampliar esta diapositiva. Vale, un poco de historia, ¿no? Las velas japonesas, de dónde surgen, cómo surgieron. Pues bueno, todo surgió en Japón, ¿no? Allá por el siglo XVIII y fue una de las primeras representaciones de la psicología del mercado, por así decirlo. Se le ocurrió, bueno, fue desarrollado por Munehisa Homa, ¿vale? Que trabajaba en la bolsa de Osaka, fue pues quizás el primer mercado de futuros del mundo y él estableció una red de comerciantes entre una ciudad y otra, ¿no? Entre Sakata y Osaka. ¿Qué se dio cuenta Munehisa? Pues a raíz de esta red de comerciantes, ¿no? Que trasladaban los precios de uno a otro, se dio cuenta que lo único, bueno, no únicamente influía el precio a la hora de realizar las transacciones, sino también los sentimientos de unos y otros, de compradores y vendedores. De ahí que quisiera representar de una manera gráfica pues cómo se podía reflejar esta fuerza de unos o esta fuerza de otros. En 1755 escribió el primer libro en el que englobó todo este concepto creado por él, las velas japonesas, y bueno, pues es el primer estudio que se realizó, ¿no? Más tarde, ya en nuestra época, por así decirlo, Steve Nison, que es el padre de las velas japonesas occidentales, hizo su estudio, ¿no? Japanese Candlestick Charting Techniques. Si queréis entrar más en tema, este es el libro que tenéis que empezar. Ahí está todo, por así decirlo. Es algo muy subjetivo el tema de las velas japonesas. Hay infinidad de patrones, cada uno, bueno, pues no todo el mundo tiene las mismas ideas, de que sea subjetivo. Bueno, lo que sí que podemos sacar en claro, ¿no? Es que pues refleja la situación, la posición, cómo se posicionan compradores, vendedores, los toros o los osos, y de ahí hacernos una posible idea, ¿no? Todos son probabilidades en trading sobre dónde va a ir el mercado, dónde se va a dirigir o cuando una posible tendencia se agota, va a cambiar de dirección, etcétera. La función es, como ya he dicho, es representar de manera rápida, sobre todo estéticamente, pues la dirección del mercado, la fuerza con la que en diferentes momentos el mercado se está moviendo, ¿no? Se reflejan compradores y vendedores y, bueno, en los gráficos podéis personalizarla de la manera que queráis. Si utilizáis XStation o si utilizáis MetaTrader, podéis personalizarlo dando botón derecho, personalizar la vista del gráfico en XStation y en MetaTrader, botón derecho en el gráfico, en propiedades, y ahí podéis tratar los diferentes gráficos. Podéis poner el color que queráis y, bueno, yo recomiendo colores pues claros, ¿no? Pues tampoco muy chillones y que os ayuden a leer el mercado bien. Si me disculpáis un segundito. Perdona, ya estoy con vosotros de vuelta. Lo que os comentaba. Voy a explicaros cómo se forma una vela. Mejor, ¿vale? Vamos a pasar a la parte más práctica. Y esto sería una vela japonesa, ¿vale? Aquí la estamos representada en blanco y en negro. En blanca la vela alcista y en blanca la vela bajista. ¿Cómo se diferencia una de otra? Pues simplemente en el precio de apertura. Cuando una vela alcista quiere decir que, bueno, el precio de entrada y el precio de cierre ha habido un incremento al alza, ¿no? Tenemos en este caso, por ejemplo, supongamos que este precio es 10, ¿vale? Donde ponemos apertura. Supongamos que es 10 y en el cierre, pues digamos que es 12, se produce el final de la vela, se produce el cierre, ¿no? Esto es una vela alcista, obviamente, de 10 a 12. ¿Qué ha pasado entre medias? Algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de operar. Pues, como sabéis, el mercado se mueve por vaivenes, ¿no? Por retrocesos, incrementos. Entonces,
La formación ha podido ser, ha retrocedido hasta el mínimo, ¿no? Esta es la mecha, esta es la sombra, que se llama, ¿vale? En este caso es la inferior. Ha podido llegar hasta el mínimo, luego ha subido, ha llegado hasta aquí como máximo, pero ha cerrado en este punto, ¿vale? Una vela se forma durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, en las plataformas podéis elegir que una vela se forme o durante 1 minuto, durante 5 minutos, 15, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, un día. Eso es el marco temporal. Eso lo podéis ver que se pone M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W, MN, de, bueno, week y month en inglés, semana y mes. Esa es la formación. ¿Qué quiere decir? Que cada vela se forma en ese periodo. Si ponéis M30, quiere decir que cada vela se forma durante 30 minutos. O sea, en un día, ¿vale? Por ejemplo, en el IBEX tendríamos 16 velas aproximadamente, ¿vale? Pues 8 horas por 2, 16. Para que os hagáis una idea. Cuando pasan 30 minutos, empieza a formarse otra vela. Si esta es la vela alcista, normalmente se empezaría a formar aquí. Aquí saldría otra vela, en su precio de apertura, luego subiría o bajaría. Eso ya lo que haga. Entonces, una vela bajista es lo mismo que la vela alcista, pero el precio de apertura se realiza aquí arriba. Y el cierre aquí abajo, por debajo del precio de apertura, ¿no? Obviamente el bajista tiene que ser el precio inferior, ¿vale? No tiene más complicación. La vela, como os digo, el máximo y el mínimo puede llegar arriba, puede llegar abajo, pero lo que nos interesa sobre todo es el cuerpo. La sombra la podemos utilizar sobre todo para ver perforaciones de soportes, resistencias, ver un poco la fuerza con la que ha llegado a atacar una zona y quizás luego no lo ha conseguido, ¿vale? Ahora lo vamos a ver sobre todo en tipos de velas importantes como los doji. ¿Qué nos dicen las velas? ¿Cómo podemos leer velas y para qué sirven? ¿Qué tipos hay? Tenemos velas de incertidumbre, de continuación y de vuelta. De incertidumbre son velas normalmente en mercados laterales, que bueno, suelen ser pequeñas o incluso muy grandes, pero normalmente todas después del mismo tamaño, ¿no? Hay mucha indecisión, mucha lucha, por así decirlo, y no tiene una dirección concreta. Las de continuación, bueno, pues son las velas que buscamos todos, ¿no? Si estamos en un trade, en una operación, buscamos encontrarnos este tipo de vela que nos confirme ya pues, que la entrada ha sido buena y que vamos en la dirección correcta. De vuelta, son las más buscadas, son más complicadas, pero son las que más ratio, riesgo, beneficio pueden ofrecer. Si consigues leer una vela de vuelta junto con otros indicadores, etcétera, otra lectura que tú hagas del precio y demás, puede ser lo más provechoso. Es complicado, como os digo, pero suele ser lo que se busca siempre, ¿no? La vuelta. Cuando se acaba una tendencia puede comenzar otra. Voy a comentar los tipos más importantes. Hay cientos, ¿vale? De hecho, igual vosotros veis un patrón de velas que se repite en el tiempo y lo podéis descubrir, por así decirlo, le ponéis el nombre que queráis, etcétera, y lo colgáis en internet. Oye, y si la comunidad de traders, de inversores, pues lo acepta como válido, pues quizás os hagáis famosos, ¿no? En ese sentido. Bueno, el doji es un tipo de vela que es sobre todo incertidumbre. Aquí la veis de esta manera, pero tiene que ser pequeña, ¿vale? De un tamaño pequeño y que se forme pues en zonas quizás en mercados laterales o próximo a vueltas, ¿vale? Próximo a giros de mercado. Quiere decir que está cansado, como veis, no tiene cuerpo, ¿vale? El precio de entrada y el precio de apertura, el precio de cierre es el mismo, independientemente de que se realice en el máximo o en el mínimo, como aquí, ¿vale? Pero generalmente precio de entrada, precio de cierre mismo, sin cuerpo, ¿vale? Misma apertura, mismo cierre, como pongo aquí. Hay bastante equilibrio entre compradores y vendedores, no hay mucha fuerza en esa zona, en ese precio, y hay un empate, por así decirlo. Un ejemplo os voy a poner. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta zona, ¿no? Después de una tendencia bajista, esto es un retroceso típico, tenemos pues una zona de consolidación, ¿no? De lateralidad con varias dojis. Pues efectivamente aquí el mercado no va a ninguna parte, es complicado operar esta zona, ¿no? Tenemos que pues, buscar estas subidas o estas bajadas y permanecernos fuera de este mercado, a menos que os guste operar en lateralidad. Es complicado, pero bueno, hay gente que opera y no hay ningún problema. Si se os da bien, perfecto, seguir con ello. El doji de pierna larga es lo mismo que el anterior, pero se produce sobre todo después de una fuerte subida, fuerte bajada, un cambio, ¿vale? Es posible que se acerque un cambio. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay con la otra? Pues en la otra no había fuerza, ¿no? Ni de compradores ni vendedores. Sin embargo, aquí ha habido mucha fuerza, de unos y de otros. Ha subido bastante, ha bajado bastante, para al final quedarse más o menos donde estaba, en el mismo punto. El mercado se está cansando, ambas partes están tirando un poco la toalla, por así decirlo, y sobre todo la tendencia previa. Si la tendencia previa es alcista, pues los vendedores en este punto han dicho hasta aquí, ¿vale? Esta zona nos gusta, no subáis más, y quizás pues a partir de aquí el precio vaya bajando o vaya consolidándose y después una posible bajada.
ten en cuenta que no siempre se cumple, puede ser que después siga subiendo, ¿no? Porque, bueno, el precio se mueve como se mueve y puede consolidarse y después ganar fuerza, pues por lo que sea, por cambios macroeconómicos, noticias, etcétera. Aquí tenéis el ejemplo. En este claro ejemplo, además, se produce una zona de resistencia. Las zonas de resistencia, tratarlas como una zona concreta, ¿vale? Más que con una línea. Si tratáis con una línea, exactamente, pues probablemente os dé infinidad de señales falsas, os salten stop loss, etcétera. Mejor tratarlo como una zona y, como veis aquí, pues a partir de aquí, de esta línea, de este cuadrado, digamos, ¿no? Perdonad un poco por la chapucilla. Las dos velas, las dos las hemos encontrado justo en estos puntos, además ha actuado como resistencia, podríamos decir que ha hecho un doble, incluso triple techo, y después ya el precio ya ha caído, ¿no? Ha conseguido perforar esta zona y después vemos cómo cae, ¿no? Es lo que hay que leer, no solo las velas nos dan dos techos bastante buenos, ¿vale? Junto con este, aunque este no queda tan claro, y pues buscaríamos sobre todo en este punto una caída, ¿no? Que es efectivamente lo que ha sucedido. Vamos a seguir. Vale, la gran vela alcista, la gran vela bajista, esto es lo que buscamos. Si estamos en una operación lanzada y hemos comprado, nos encantaría encontrarnos una gran vela alcista o una gran vela bajista en caso que estemos cortos. Es pues una señal de continuidad, obviamente, ¿no? Si estamos en una tendencia y nos encontramos esta vela con fuerza, quiere decir que compradores o vendedores, en su caso, tiene mucha fuerza. Es posible que la tendencia siga por un tiempo. Puede darse que también sea una señal de vuelta. Esto luego lo comentaré porque puede ser una vela envolvente, penetrante, etcétera. Depende del tamaño. Pero si es una vela grande, puede ser que en un punto muy concreto, en un precio muy marcado, muy fuerte, pues la tendencia contraria, los compradores o vendedores, ataquen y con mucha fuerza perforen y penetren la tendencia anterior, ¿vale? Entonces, quiere decir que, bueno, en este punto hay muchísima fuerza. Es muy probable que pues nos consideremos y después cambie la tendencia. ¿Vale? Lo que os pongo aquí a favor de tendencia confirma y en contra puede crear soporte. Aquí la tenemos. En este caso podría considerarse una envolvente también porque envuelve esta vela del lado, ¿vale? A pesar de que tengamos esta otra. Y cambia la tendencia totalmente. Además se produce en esta zona. Si nosotros aquí, esta bajada probablemente sea un retroceso, ¿no? Este es Santander, ¿vale? Son las acciones en el gráfico diario, como veis aquí. ¿Qué es lo que haría yo? Si me encuentro esta vela, mi entrada la haría aquí. Mi stop loss lo colocaría aquí debajo. ¿Y qué haría? Pues ir subiendo y siguiendo. El precio es complicado, ya os lo digo, es muy complicado conseguir toda esta subida hasta este punto. Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Los mejores traders lo que van haciendo es, según va subiendo el precio, van subiendo el stop. Pero muy poquito a poco. Aunque lo creáis, por ejemplo, si subimos hasta aquí arriba, lo que hacen no es poner el stop aquí, porque probablemente le salte, o aquí. Lo que hacen es probablemente dejarlo aquí, porque ya saben que el precio ha llegado hasta ahí, y efectivamente el que ponga el stop aquí tendrá esta bajada y jamás le llegaría aquí, ¿no? Entonces, una vez que se produce la subida hasta este punto, por ejemplo, tú ya sabes que puedes mover el stop aquí. Sabes, entre comillas, no hay nada cierto, ¿no? Como os he dicho. Entonces tendrías esta otra subida y aquí lo mismo. El que ponga el stop aquí le va a saltar seguro y muy pronto. ¿Qué haría pues alguien más profesional? O aquí o aquí. Efectivamente aquí pues ya te salta, ¿no? Esto es lo que se hace, ¿vale? Puedes cerrar aquí arriba, hacer un cierre parcial, lo que tú quieras, pero es muy complicado que por pura intuición tú cierres aquí arriba. Pocos indicadores, de hecho, o sistemas te van a decir que es momento de cerrar. Sí que puedes, igual el que sea bastante bueno cerrar aquí, porque ves que ya no consolida máximos, sino mínimos, pero ya no ves que no conseguís todo el recorrido, ¿no? Algo que quiero que os deis cuenta, es complicadísimo conseguir toda la tendencia, tenemos que coger lo que nos da el mercado. Ver, si tenéis cualquier duda podéis ir preguntando, ¿vale? No hay ningún problema, yo puedo parar. Aquí tenemos lo mismo con una vela bajista y luego aquí abajo, de nuevo, con una gran vela alcista. Esta vela es enorme. Yo esta vela no la operaría porque es demasiado grande. Sí que es posible que la tendencia siga, pero ya el recorrido es muy grande. Yo esperaría, quizás, ¿no? Habría esperado quizás a un pequeño retroceso por aquí y si aquí, por esta zona, ya habría entrado. No fue así, pero bueno, vosotros ceñiros un poco a vuestro plan y si no se da,
paciencia, no pasa nada. Hay operaciones, hay 1000 activos, no tenemos que, no tengas esa necesidad de estar operando constantemente. El marubozu es como la gran vela alcista, pero sin mecha, ¿vale? Sin el precio de apertura se realiza en el mínimo y el precio de cierre se realiza en el máximo, ¿vale? Cuerpo completo. Es una señal de continuidad, como la gran vela alcista. Aquí no se puede encontrar en zonas de cambio, pero vamos, normalmente suele ser de continuidad. No hay un control total por parte de, pues de compradores o vendedores, de los toros o de los osos. Los toros son los bulls, ¿vale? Los alcistas, y los osos, como un zarpazo hacia abajo, son los bears, ¿vale? Los bajistas, para los que no estéis familiarizados. Aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? Continuidad. Aquí, como veis, lo que os digo, en este ejemplo, el tema de subir, de ir colocando stops. Si tú realizas una entrada por aquí, stop por aquí, pues lo vas subiendo poco a poco. Si llegas aquí hasta arriba y colocas el stop aquí, te va a saltar seguro y te vas a perder toda esta subida, al menos hasta aquí. Entonces tenemos que tener cuidado, ser pacientes, muy pacientes con los stops, porque normalmente las grandes subidas llevan tiempo, grandes subidas o grandes bajadas. Si somos muy impacientes, probablemente nos perdamos un cacho, a menos que, bueno, nuestro horizonte temporal sea pequeño. Este es gráfico de 1 minuto, ¿vale? Esto pasa todo, este tramo ha pasado en 10 minutos únicamente, ¿vale? No hay que tener extremada paciencia, pero bueno, esta parte de aquí, esta nube entera, serían unos 20 minutos, quizás. Bueno, el que sea muy impaciente o haya llegado nuevo, quizás quiera operar y vender en cuestión de 1 minuto, 2 minutos. Es mejor que tengamos paciencia, un poco de un horizonte, aunque operemos en 1 minuto, 5 minutos, pues esperar, porque esta subida, que son de 9.300 aproximadamente a 9.280, son, bueno, únicamente son 20 puntos, ¿no? Pero es del DAX, ¿vale? El DAX, el contrato equivale a 25 euros por punto, serían 25 por 20, serían 450, ¿vale? Así que, bueno, el DAX es bastante caro, para bien y para mal, y es lo que tenemos que buscar. Me pregunta Ana, esas velas se ven en un día, 5 minutos. Este gráfico concreto es de 1 minuto. Cada vela se forma durante 1 minuto. Luego tú, en la plataforma, puedes configurarlo como quieras. Puedes configurar que esta vela, en vez de 1 minuto, se forme durante 5 minutos. Entonces, lo que haría sería coger las 5 velas, esta y esta, y formaría otra, ¿vale? En este caso tendríamos una vela que llega desde aquí hasta aquí, y, perdona, pero es que es casi imposible con este gráfico, sería una vela de este tamaño, ¿vale? Y que sería bajista, ¿no? Porque esta vela ha comenzado aquí y ha cerrado aquí, ¿vale? Lo iréis viendo vosotros. Podréis formar, no hace falta igual que veáis un gráfico de 15 minutos y estéis en el de 5, porque podéis ver que cogiendo un grupo de 3 velas, podéis imaginaros cómo es una vela de 15, ¿vale? Y sucesivamente. Si tenéis en gráficos de 1 hora, si cogéis 4 velas de 1 hora, podéis imaginaros cómo es la vela de 4 horas, ¿no? En ese sentido. No sé si es un poco eso lo que preguntas, Ana María, si no, luego puedes volver a preguntarme. Voy a pasar porque, bueno, hay mucho... Estas son las velas más que a mí más me gustan, que más busco. Ana María, pero en las diarias no se ven las velas con tanto cuerpo. Sí, no tiene por qué. Tú si coges un gráfico, no sé, del IBEX, del DAX, del S&P o de Eurodólar, etcétera. Bueno, divisas quizás no tanto, algunas sí, pero hay velas que pueden ser muy grandes o no tan grandes. Eso ya depende del mercado. No tiene ningún tipo de... No hay ninguna ciencia exacta. Puedes encontrarte una vela de 200, 300 puntos en un día o una gráfica en diario de 20 puntos. ¿Qué quiere decir? Pues que probablemente ese día no se ha movido mucho el mercado, poca volatilidad y no ha tenido una tendencia clara. Sin embargo, si ves en gráficos de un día que es una vela enorme, pues probablemente ese día hubo fuerte... Bueno, probablemente no. Obviamente ese día hubo tendencia alcista o bajista muy clara, con mucho recorrido, y pues si lo ves en el IBEX, ¿no? O sea, la típica noticia de hoy el IBEX sube un 3%, etcétera, ¿no? Es ese tipo de... Una vela grande suele ser ese tipo de noticias. ¿Vale? Este tipo de velas, el hombre colgando el martillo, ya lo veremos más, son las más... Para mí, yo que me guío por acción del precio en tema de divisas, son las que busco, ¿no? Indican vueltas, claramente, el cuerpo tiene que ser pequeño y la mecha, ¿vale? La sombra tiene que ser mínimo 2-3 veces. A mayor sombra tenga, mejor. Quiere decir que ha habido mucha fuerza hacia un lado, pero no lo han conseguido, ¿vale? Han contraatacado unos u otros, una u otra parte, y se han quedado pues donde estaban, cerca de un cuerpo pequeñito. El cuerpo da igual que sea alcista o bajista. Obviamente, si va siguiendo la tendencia que estamos buscando, mejor. Pero no importa, lo que importa es la dirección de la mecha, sobre todo. Ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Es una señal de vuelta.
y mejor os lo pongo en el ejemplo, ¿vale? En este caso tenemos una tendencia bajista. Como veis, el cuerpo en este caso es alcista. Si fuera bajista el cuerpo, no pasa nada. Obviamente es mejor de este tipo, es alcista. Pero lo que nos importa es esta mecha. ¿Qué nos dice la mecha? Que ha habido un contraataque fuerte hacia abajo, pero no han querido. Los compradores han dicho que no. Esta zona será una zona de resistencia y es lo que tenemos que saber leer del precio, ¿no? Luego probablemente pues el precio hará así, subirá y es lo que tenemos que ir subiendo stops, etcétera. Esto es lo que tenemos que ir buscando. A menos lo que yo busco, muchísima gente busca y que bueno, funciona entre comillas. Aquí tenéis este ejemplo. Si buscamos esta mecha en este retroceso, este activo, a ver si lo vemos por aquí, es del IBEX 35. Mira, como ves, aquí Ana María es gráfico de un día y pues tienes, no puedo ver el precio, los puntos, pero tenemos bastantes velas grandes. Tenemos estas dos, esta. Bueno, pues esta fue una caída bastante gorda. Este día pues fue indecisivo, ¿no? Pero seguramente si veis, no sé, expansión, cualquier tipo de prensa económica, veis que abre el mercado y, bueno, pues el IBEX está cayendo de nuevo, etcétera. Pero cierra el día con el típico titular del IBEX recupera 50 módicos puntos, o por ejemplo, ¿no? Esto lo veis. Sin embargo, al día siguiente vuelve a caer. ¿Cómo se opera esto? Pues si nos encontramos esta vela, vemos que esta zona de aquí es muy importante, tiene mucha resistencia. ¿Qué haríamos? Lo que yo haría es ponerme un stop loss en esta zona, a más bajo mejor. Si el stop está muy lejos, bajar el volumen. Vosotros adaptaros al mercado, no pretendéis que el mercado se adapte a vosotros. Poner stops según lo que veis en el mercado. Además, si os fijáis, esta zona coincide un poco con esta de aquí, lo cual es muy bueno. Esto es un retroceso. Y aquí tiene una subida de nuevo. Pondría el stop por esta zona, jamás me tocaría. Sí que es verdad, lo pasaríamos un poco mal por esta vela, pero enseguida tendríamos esta gran vela alcista que nos conformaría la entrada. Iríamos pues siguiendo un poco el trading. Esto solo se forma en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, unas semanas, sería esta subida. Después la semana siguiente sería un poco de caída, ¿vale? Mitad de la semana y la mitad siguiente sería alcista. Paciencia, eso es lo que os digo. Si operáis en gráficos de un día hay que tener mucha paciencia y no estar mirándolo constantemente como si operarais en 5 minutos. ¿Cómo subir el stop? Ya es más complicado. Yo me iría, no opero gráficos de un día, pero si operáis gráficos de un día, irte a H4 en vez de gráficos de un día e ir viendo pues, posibles retrocesos, zonas de soporte, ¿no? Que puedas poner stops por debajo, porque aquí no se ve muy claro, ¿verdad? Pues este hueco serían quizás 300, 400 puntos y es una pena perderlo todo o que salte el stop, digamos, por esta zona y dejaros fuera. Hay que tener más cuidado con eso. Es más complicado, más sencillo, pero el tema de colocar los stops no es tan fácil. Es una operativa más calmada, eso sí. El hombre colgando lo mismo, pero sí es una tendencia alcista previa, ¿vale? Quiere decir un posible cambio de la tendencia. Aquí, este martillo, lo ideal sería que en vez de esto fuera así, ¿vale? Que la sombra estuviera por arriba, pero no quita, ¿vale? No quita que pueda ser leído de la misma manera. Yo buscaría más este tipo de vela, pero bueno, vamos a ver aquí en el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Pues que los vendedores han atacado con fuerza, no han podido mucho, ¿vale? Sí que es verdad que la vela es bajista, trae esta fuerte tendencia alcista, no han podido mucho, pero han podido algo, la verdad. Después de esto se encuentra mucho, sobre todo si la tendencia previa es muy, muy fuerte. Como veis, es muy fuerte. De hecho, aquí tenemos una ventana, luego lo comentaré. Hay pequeños gaps. Este es el índice italiano, y pues es un freno muy, muy, muy brusco. Es más un retroceso. Pero bueno, la gente que busque retrocesos y operarlos, sí que es posible aquí cazar pues bastantes puntos, ¿no? De 19.800 a unos 1.200 puntos. Está bastante bien. Ahora voy a pasar porque es muchísimo esto lo mismo, estrella fugaz y martillo invertido lo mismo, pero cambiando el orden de las tendencias, ¿no? También son señales de vuelta. El cuerpo, insisto, la mecha tiene que ser 2 o 3 veces mínimo mayor que el cuerpo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Voy a pasar directamente. Esto es lo mismo, pero lo que más me gusta es este, que he comentado antes, la estrella fugaz. ¿Vale? Es más indicativo de una zona pues, de fuerte resistencia, en este caso, o si fuera un hombre colgando, de fuerte soporte. ¿Qué pasa? Aquí tendríamos que ver lo que pasó después, ¿no? Es el IBEX de 7.900, pues quizás sea saliendo un poco de la crisis, entre comillas, no nos que hayamos salido del todo, pero bueno. Y esta zona puede ser de resistencia. Si os fijáis, después tomó un poco ese nivel, ¿vale? Y pues quien fuera operando esta zona también,
podría quizás utilizar estos movimientos. Son muy complicados, lo sé, pero es lo que tenéis que ir buscando, ¿no? Ir haciendo, practicar en demo y después, si pasáis en cuenta real, con el volumen mínimo. Sabéis que en índices puedes operar hasta con 0,01, que es el volumen mínimo, cada punto serían unos 10 céntimos en IBEX. Y bueno, no vas a sacar mucho dinero, tampoco vas a perder mucho, es lo que se trata al principio, pero ya vas a estar en mercado, vas a ir viendo los movimientos y vas a comprender cada activo. Cada activo se mueve de manera diferente, ¿vale? Es algo que tenéis que ir viendo. Antes de lanzar de uno a otro, mejor estar unos días para ver cómo se mueve y seguirlo. La penetrante alcista es una señal de vuelta. ¿Qué quiere decir? Que tras una tendencia bajista, en este caso, nos encontramos con una vela de signo contrario que llega aproximadamente sobre esta zona, ¿vale? Pues la mitad, un poquito más de la vela anterior. Quiere decir que no está conformes con los precios, puede ser un cambio de tendencia y es lo que tenemos que ver. Yo aquí no entraría, no me guiaría por esta vela para entrar, pero sí miraría las siguientes. ¿Por qué? Bueno, esta vela, por ejemplo, luego tenemos bastante lateralidad. ¿Habríamos acertado? Sí, entre comillas, habríamos ganado bastantes puntos. Ten en cuenta que esto es el IBEX en gráfico diario. Otra cosa que me estoy adelantando, este tipo de velas funcionan más en gráficos temporales más amplios. Si estamos en H4 o en un día, son más seguros que si lo hacemos en gráficos de un minuto. Obviamente, una vela de un minuto apenas tiene relevancia. Sin embargo, una vela, por ejemplo, aquí la veis aquí abajo, este doy de penas largas, este martillo, tiene pues mucha importancia, ¿no? Ha actuado de soporte muy bien. Si hubiéramos colocado el stop, pues veis que jamás nos habría tocado probablemente en 2-3 meses vista, ¿vale? Este es un periodo de 2-3 meses, cada vela es un día. Y bueno, pues el que hubiera entrado aquí habría ganado estas subidas, 7.700 a 8.900 serían unos 1.200 puntos, si vais con un contrato serían 12.000 euros. Un contrato es bastante, ¿no? Pero si vais con medio serían 6.000, si vais con 0,1 serían 1.200, 0,1 tampoco es algo extremo, ¿no? Incluso si vais con 0,01 para ir haciendo prácticas, estas subidas serían unos 120 euros, ¿vale? De 10 céntimos en 10 céntimos, como os he comentado. El tema de valor por punto, etcétera, la XStation nos lo refleja muy bien, es practicarlo, al principio lo tendréis que mirar, después tendréis soltura y ya lo haréis de cabeza, ¿vale? Como hacemos nosotros. De hecho, yo tampoco me sé cada activo tiene un valor por punto, el IBEX son 10, el DAX son 25, entonces pues tenéis que ir familiarizándoos con eso. Penetrante bajista, lo mismo, pero seguido de una tendencia alcista nos encontramos una penetrante bajista que puede indicar un cambio de tendencia a algo bajista, ¿vale? Voy a pasar porque es un poco más de lo mismo. Aquí la tenemos. Esta penetra bastante, lo cual es bueno. De hecho, si la penetrara del todo y la sobrepasara, sería una envolvente, que ahora lo vamos a ver. Como veis aquí, tenemos una fuerte caída. Esta zona yo la habría pasado fatal, ¿vale? Imagino que vosotros también, porque hay muchísima volatilidad. Pero bueno, si hubiéramos entrado aquí arriba, esta zona, que es la que nos interesaría, que es lo que tenemos que mirar, si tenemos paciencia y calma, no la habría sobrepasado. Sobre todo primero estos 3 niveles. Esto nos habría dado un sustito. Pero bueno, vemos que enseguida pues habríamos relajado, ¿no? Y esto nunca nos habría llegado a esta zona. Entonces, aquí si teníamos el stop, después ya habría que ir bajándolo cuando esto cayera por aquí, por aquí y por aquí, ir poniendo el stop, digamos, en esta zona, quizás luego por aquí, y ya pues nos salta. Insisto, no vayamos a buscar todo el recorrido porque es casi imposible. Vamos a seguir, porque tenemos que hablar también de Fibonacci, etcétera. La envolvente, lo que os he comentado, es lo mismo. Si tenemos una tendencia bajista, de repente nos encontramos una vela de signo contrario que nos envuelve la vela anterior o las velas anteriores, ¿vale? Nos indica una posible vuelta. Aquí lo vemos. Esto es un retroceso del IBEX. Un mero retroceso a la tendencia alcista aquí probablemente sería muy clara. Fijaros muy bien, esta gráfica me gusta por esto. Estas velas son las que buscábamos antes, ¿vale? En retrocesos, buscar este tipo de velas de martillos son muy útiles porque son, debajo de ellas no dejan nada, el precio no vuelve a testear y son stops bastante garantizados, entre comillas. Sabéis que no hay nada garantizado, pero bueno. Aquí realizar una entrada, por ejemplo, un stop loss por esta zona y pues ver, ¿no? Vemos cómo lo ha testeado por aquí, pero bueno, tenemos bastante recorrido. Aquí debe intentarlo, pero esta vela a mí me confirma que probablemente siga, y efectivamente así fue. ¿Me encuentro después de esta vela? Perfecto, subimos el stop a este punto. Y efectivamente vemos cómo sube. Aquí vemos que gana lateralidad. ¿Qué es lo que haría? Quizás en este punto. Sé que a toro pasada es muy fácil, pero si nos encontramos después velas con fuerza, quizás este punto sea el momento de salir o el stop colocarlo ya aquí, ¿no? Este sería el punto adecuado para colocar el stop. No perderíamos mucho, serían 100 y pico puntos,
pero todas estas subidas son unos 7.400, serían otros 1.200 puntos, como lo de antes, ¿no? Imagino que sea el mismo gráfico. Ahora aquí lo mismo, una envolvente bajista, ¿vale? Tampoco quiero entrar porque es lo mismo, nos envuelve la vela anterior, ¿vale? Si hubiera sido más grande, hubiera llegado hasta aquí, perfecto, nos envuelve estas dos velas, ¿vale? Ten en cuenta que a mayor tamaño, más obvio, ¿no? Tenemos que buscar la obviedad, algo muy obvio en el gráfico. Si vemos algo muy obvio, es probable que tengamos razón ahí, ¿vale? Siempre que, bueno, que nuestra operativa sea sensata, tengamos un sistema adecuado. La ventana, lo que os comentaba antes, bueno, pues si estamos en una operación, buscamos también este tipo de operativas. Se produce un pequeño hueco entre ambos, sobre todo quizás en índices de un día para otro, pues fuerte volatilidad, y en momentos de alza o baja, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que probablemente nuestro balance subirá bastante más rápido. Tenemos, digamos, un hueco regalado, ¿no? Esto es el mercado funciona así, a veces tenemos huecos, a veces van a nuestro favor, a veces en nuestra contra. Tenemos que tener en cuenta con ello, ¿vale? Indican continuidad y con bastante potencial de la tendencia actual, ¿no? Incluso si en este ejemplo veis que es de signo contrario, no importa, mientras que no cierre el hueco, sigue teniendo bastantes oportunidades. Aquí lo vemos y, como veis, después sigue, ¿no? Sigue bastante el alza, ¿no? Sigue todavía pues unos 400 puntos más, lo cual es bastante. Aquí lo mismo, ¿vale? Tampoco quiero detenerme porque no tiene más ciencia, ¿vale? De los huecos. Tened cuidado porque hay una teoría que dice que la mayor parte, pues no sé si es el 80% de los huecos se cierra. Aquí, como veis, se cierra, pero ya bastante después, quizás 20 días, un mes después, ¿no? No quita para que aprovechemos y, oye, pues más adelante, quizás buscando este tipo de velas, en este punto, compramos. Busquemos posiciones alcistas. Tres soldados blancos, más señales de continuación, ¿vale? Pues son tres velas más o menos del mismo tamaño, llegan a la mitad del cuerpo anterior, tienen una pequeña fuerza. Aquí los bajistas, ¿vale? Por eso que habla más abajo, quizás sea por un hueco, pero siguen siendo todas alcistas, pues tiene bastante fuerza. Aquí lo vemos. ¿Vale? No hace falta que empiecen aquí, pueden empezar por aquí arriba, o sea, por encima, lo cual es lógico, ¿no? Pero si hay un gap, puede comenzar aquí, digamos más abajo del precio de cierre anterior, y seguir hacia arriba. Eso indica fortaleza, ¿no? Lo único que puede crear es indecisión en las subastas de apertura. Tres cuervos negros, vale, lo mismo, pero al contrario, en tendencias bajistas, que la tenemos. Si entramos en una operación y nos encontramos de estas, bienvenidas sean, ojalá siempre sean así. Y bueno, es lo que pretendemos encontrar. Las velas compresas es muy subjetivo. Tenemos que aplicarlo también con análisis técnico y tener en cuenta también pues, la situación macroeconómica, si hay posibles noticias. Si operamos en gráficos temporales de H4 o de un día, de 4 horas o un día, las noticias no nos afectan tanto, a menos que sean por datos de empleo de Estados Unidos, del PIB y de inflación, ¿no? Pero sobre todo ahora la inflación con el tema de los subida de tipos de interés de la Fed americana es lo que más están teniendo en el punto de mira. Por lo demás, no os guiéis únicamente por las velas, pero es un buen indicador, ¿vale? Sobre todo unos cuantos patrones, que es lo que tenéis que ir buscando. ¿Qué ofrecen las velas que no ofrece el análisis técnico? Pues en mi opinión, a simple vista, ves el mercado, ves la tendencia muy clara, ves pues dónde ha habido pues, lateralidades, dónde ha habido luchas, dónde se han peleado bastante compradores y vendedores, y el análisis técnico, pues indicadores, etcétera, no te lo dice tan claramente, ¿no? Aparte que tiene en cuenta datos pasados, los indicadores. Las velas japonesas es cierto que te está dando el dato pasado, pero te está dando el precio, lo que ha hecho el precio. No te está dando señales de fortaleza o de debilidad de diferentes indicadores. Te está diciendo lo que ha hecho el precio y, como veis, soportes, resistencias y tendencias existen, de verdad existen, están ahí. Solo hay que buscarlas e intentar ver pues unas señales que a la larga se tiendan a repetir y nos indiquen pues, más probabilidad de éxito en esas zonas. El volumen, en la mayor parte de las velas se confirman con el volumen. En divisas apenas lo vais a poder utilizar porque no hay un volumen centralizado, ¿vale? Es un mercado descentralizado. Pero bueno, en tema de índices se puede utilizar, es complicado, pero sí que hay algunas señales que utilizando el volumen, por ejemplo, si tenéis una zona que ha tocado un soporte y el volumen en ese punto fue importante, es probable que si vuelve a tocarlo, pues lo repela de nuevo, ¿no? Es a lo que me refiero. También podéis utilizarlo con respecto a eso. Vale, voy a pasar a Fibonacci, ¿vale? Porque, bueno, todavía nos queda un poco de tiempo. Fibonacci fue una de las primeras sucesiones matemáticas que se descubrieron, por así decirlo, ¿no? Yo creo que
las matemáticas las inventamos para descubrir lo que tenemos en la naturaleza. Pues esta serie pues, fue algo que, mejor dicho, sí que es verdad, inventamos, pero nos la encontramos. ¿Quién se la encontró? Leonardo Pisano. ¿Qué hacía? La serie de Fibonacci es muy sencilla, ¿vale? Ahora os lo explico, no tiene mucha ciencia y los niveles se van encontrando. Fibonacci se utiliza porque se encuentra en muchísimas partes pues, de la naturaleza, del cuerpo humano, del universo, etcétera, ¿no? Es pues, unos números que tienden a repetirse por una cosa o por otra, están ahí, ¿no? Entonces, también se encuentran en la conducta humana y es un poco lo que se intenta representar o tener en cuenta. Esta es la sucesión, ¿vale? Fijaros arriba, tenemos 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Cómo se forma? Muy sencillo. Voy a escribiros. La sucesión empieza con el 0 y con el 1. Y ya está, ¿vale? Con el 0 y con el 1 podéis hacer el resto de números. ¿Cómo? Sumándolos. Si tú sumas 0 y 1, te va a dar el número siguiente, te va a dar 1. ¿Vale? Si sumas ese número, el nuevo número, con el anterior, es decir, el 1 y el 1, tenemos el 2. Y lo escribimos a continuación. Si sumamos el número anterior y el que tenemos ahora, el 2 de ahora, tenemos el 3. ¿Vale? Ya vais viéndolo, ¿no? Este número nuevo con el anterior, 2 y 3, efectivamente, nos da 5. 3 y 5 nos da 8. 5 y 8 nos da 13. 8 y 13, 21. Esto es una sucesión, ¿no? Todos vosotros podéis hacer sucesiones en casa, las que os dé la gana. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta de que si luego divides, al hacer esta sucesión, ¿no? Divides, por ejemplo, este número entre este, si lo divides, o este entre este, o este entre este, ¿vale? Al revés, ¿no? Aquí tenemos la suma de 1 con el anterior, aquí tenemos la división de 1 con el anterior también. Perdón, lo estoy diciendo mal. Dividimos este con el siguiente, ¿no? Efectivamente, es n más 1, ¿vale? En este caso, el ejemplo, 5 entre 8, dividimos 5 entre el número siguiente, entre 8. Nos va a dar este número, 625. Si dividimos 8 entre 13, nos va a dar un número parecido, ¿no? 615, este es 625. 13 entre 21 nos va a dar 619. ¿Qué pasa? Si seguimos nos da 617, 618, 617, 9. Como vemos, si os fijáis, todo tiende a 618, al infinito, es como el número pi, ¿vale? Nunca vas a llegar. Pero va a tenderte a este número. Este número, el inverso, es el número áureo, el ratio de oro. ¿Vale? Tenemos 1,618, otro número muy utilizado en práctica en arquitectura, pues muchas partes de nuestro cuerpo siguen este ratio, etcétera. Lo que nos interesa sobre todo es este número. Este número es uno de los retrocesos de Fibonacci, el 61,8%. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Creo que se ha comprendido la sucesión es muy sencilla y el número se obtiene de dividir un número con el siguiente, ¿vale? Que hemos obtenido. Y tendemos a este número, ¿vale? Al 618. 0,618. Ahora voy a mostraros cómo se calculan los niveles. No es muy relevante, ¿vale? El tercer nivel de Fibonacci se obtiene, pues es lo que acabamos de hacer. Un número dividido entre el siguiente. Es esto de aquí arriba. Nos va a dar 0,618, que multiplicado por 100 es 61,8%. Es un retroceso. ¿Qué quiere decir Fibonacci? La idea de Fibonacci es que, lo voy a poner aquí en la plataforma, la idea es, no sé, por ejemplo, el eurodólar, ¿no? Que es, como os he dicho, yo hago divisas, podéis aplicarlo a todo, ¿vale? Sabéis que, como veis aquí estoy cambiando, lo veis, ¿verdad? ¿Veis la pantalla? ¿Veis la plataforma? Aquí puedo cambiar, puedo poner que cada vela sea de 4 horas. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué hace Fibonacci? Por ejemplo, esta subida. Tenéis aquí el indicador de Fibonacci, que lo traza directamente. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, supongamos que el precio, ¿vale? Voy a quitar el auto. El precio ha llegado únicamente hasta aquí, ¿vale? Supongamos. ¿Qué quiere decir? Si yo creo que la tendencia comienza aquí, después tenemos una tendencia bajista, pero estas son extensiones de Fibonacci. Tengo retroceso aquí,
la trazo desde aquí, ¿vale? Sin soltar el ratón, hasta el máximo, hasta lo que yo considero que es el máximo. Ahora veremos cuando se acaba una tendencia. ¿Qué vemos? Si os fijáis, esta subida, todo, pues sea 1000 puntos, sea lo que sea, supone el 100%, ¿no? Este 50 quiere decir que este es el 50% de la subida. Este 23, por ejemplo, ahora que vemos aquí un retroceso, si llega al 23 que ha llegado, quiere decir que ha retrocedido un 23,6%. Este es el primer nivel de Fibonacci, ahora os lo enseñaré. El 61,8, que es el que hemos visto, quiere decir que si esta subida son 1000 puntos, por ejemplo, quiere decir que ha retrocedido un 61,8 si llegara aquí. Esos son 618 puntos. ¿Vale? Es lo que nos guiamos para utilizar Fibonacci. ¿Cómo podemos utilizarlo? Pues para buscar posibles zonas de retroceso, zonas de soporte, zonas de resistencia y luego expansiones de Fibonacci, ahora lo comentaré. ¿Que es probable que llegue a 23,6% después de una subida tan fuerte? Efectivamente, es muy probable. Como veis aquí, llegó a 23,6 y lo trató muy bien. Fijaros en esta vela. Podemos utilizar Fibonacci como un soporte imaginario, entre comillas. Además, vemos aquí esta zona, ¿vale? Que casualmente coincide, ¿vale? Aquí la tendríamos más abajo, pero esta zona aquí tenemos un techo muy fuerte, ¿vale? Que se dio en el euro-dólar. Coincide con esta parte, cerca del 23,6 de Fibonacci, y después continúa. ¿Vale? ¿Hasta cuándo seguir Fibonacci? Pues eso ya depende un poco de vuestro criterio, pero bueno, aquí veis que sobrepasó y después volvió a tomar esta zona, es lo que tenemos que ir viendo con velas, volvió a tomar esta zona como soporte, la rompió con fuerza, ¿vale? Volvió a subir. Esto es lo que os quiero indicar, no quiero ver la lectura del precio porque el euro-dólar está complicado, de hecho debería caer hasta abajo, no lo está haciendo, está teniendo fuerza hacia arriba el euro, pero bueno, Fibonacci, espero que lo hayáis entendido, nos habla de retrocesos, un porcentaje de retroceso de la subida previa, en este caso del ascenso, ¿vale? De la tendencia alcista. Vale, el segundo nivel es el 38,2. El primer nivel, como os he dicho, es el 23,6% y se calcula simplemente dividiendo el número que nos daba, 0,618, entre 1, ¿vale? Que es 0,38. El inverso, 23,6%. Vale, perdón, esto, digamos que el 23,6 es el cociente, este número es el problema porque esta diapositiva no sé quién la habrá modificado, tengo que modificarlo, ¿vale? Este sería el segundo nivel y es el 38,2%. Esto no es relevante, es si lo queréis saber por temas de, bueno, pues si os gustan las matemáticas, saber cómo se obtiene y demás. Es lo único que, bueno, en realidad a la operativa nos interesa cómo se forman los indicadores, pero nos interesa cómo utilizarlos, más que cómo podemos formarlo nosotros. Perdonad. Fibonacci no es algo que yo utilice mucho, pero sí que es verdad que funciona. Tiende a funcionar algunas veces, otras veces no. Bueno, lo encontréis en la naturaleza, en las artes, en teoría de juegos, en la astronomía, obviamente en la tecnología, ¿no? Tienes algunas representaciones. Estos elementos, ¿no?, que veis aquí también están muy relacionados con la teoría de fractales, igual que esto, ¿no? Bueno, si aumentáramos cada uno de estos picos, por así decirlo, tendríamos estructuras similares, pero Fibonacci, la espiral de Fibonacci, que ahora la voy a comentar, la vemos pues representada en muchas partes, ¿no? Ahora vamos a ver, aquí tenemos Fibonacci por todas partes en el Partenón, vamos a ver por qué. La espiral de Fibonacci no es más que un rectángulo, supongamos que mide 10 y, no sé, da igual, y 5. Si esto mide 10, lo único que tenemos que hacer es poner en el 61,8% de esta longitud de 10 una raya. Y nos encontramos con un cuadrado y con un rectángulo. Se trata de dividirlo. Entonces, en el rectángulo vamos a hacer lo mismo. Este es el rectángulo, ¿no? Trazamos en el 61,8 de esta longitud una raya, una perpendicular a los extremos, ¿vale? Nos encontramos con otro cuadrado y otro rectángulo. Y así sucesivamente. Otra raya aquí en el 61,8. Otra raya. Rectángulo. Otra raya.
rectángulo, otra raya, rectángulo, ya cada vez se va haciendo más pequeñito, complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si trazamos con un ángulo, seleccionamos este punto, ambos extremos del cuadrado, en todos los cuadrados nos encontramos con esto. Va dando una espiral, ¿vale? Si lo contamos todo. Si queréis hacerlo en un papel es muy sencillo, pero es interesante, ¿vale? Nos encontramos en muchas partes de la naturaleza. Los niveles más importantes, lo digo porque Fibonacci, al fin y al cabo son retrocesos, son porcentajes retrocedidos, y los que más nos interesan son el 23, el primer nivel, el segundo nivel, el 38, el 61, el 50 también puede ser interesante, pero bueno, y el 100%. El 100% quiere decir que la tendencia previa se ha agotado totalmente, ha vuelto a retroceder, ha vuelto a llegar al punto de origen, y 161 no es solo que no haya vuelto, sino que ha retrocedido un 61% de la subida previa, ¿vale? También se puede utilizar en expansiones. Aquí tenéis un ejemplo, ¿cómo delimitamos aquí por ejemplo retrocedió un 100%? Marcamos Fibonacci, donde se inicia la tendencia. En este caso podemos hacerlo aquí abajo, pero como veis, aquí tiene una resistencia de lateralidad y sale disparado desde aquí, ¿no? Pues lo ideal sería pues lanzarlo desde aquí, bueno, desde aquí, hasta arriba. ¿Hasta dónde? Hasta donde se vea claramente que la tendencia se ha agotado. Podéis tener tendencias primarias, secundarias, terciarias. Podéis coger tendencias en diario, que duren años. Tendencias en gráficos de un minuto, que duren una hora, ¿vale? Por eso no depende de vuestra operativa, no depende de más. Aquí, como veis, retrocede al 100%. Tomó más que Fibonacci, aquí yo no me guiaría por Fibonacci, me guiaría por esta zona de resistencia, en la que a partir de ella se disparó y volvió al ataque, ¿no? Aquí Fibonacci lo tenemos trazado a la baja. Lo tenemos trazado a la baja, lo trazamos hasta aquí. Como veis, probablemente, ¿cuándo lo trazamos? Pues cuando nos encontramos con este retroceso, ¿no? Que vemos que la tendencia bajista puede haber terminado, lo trazamos y vemos que en un primer movimiento lo que ha hecho el precio ha sido tocar el 50% y lo ha respetado bastante. ¿Vale? La gente, si cree que puede haber una tendencia bajista en una continuación, aquí no sería descabellado buscarse cortos. ¿Qué pasó? Pues que no llegó a superar esta zona. Tenemos un mínimo más alto. ¿Vale? Las tendencias alcistas son mínimos más altos y máximos más altos. Las bajistas son máximos más bajos y mínimos más bajos. Entonces, aquí podemos pensar que bueno, que quizás no vaya a continuar hacia abajo. Vamos a tener paciencia, vemos mucha lateralidad y vemos que aquí pues vuelve a testear el 50, incluso llega casi al 61. Y aquí ya contaría con que la tendencia bajista ha acabado por este movimiento, ¿vale? Porque este mínimo no supera a este y este máximo supera al anterior, ¿no? Podemos decir incluso que esto es una tendencia alcista. ¿Qué pasa? Que luego no es así, ¿no? Pero bueno, tenemos esta zona que ya sí que nos lo confirma, ¿vale? Estoy leyendo un poco el precio y a la vez aplicado con Fibonacci. Voy a borrarlo porque nos importa ahora Fibonacci. 50% lo podemos utilizar como buena zona de soporte, de vuelta. Después tantear el 61. Aquí yo ya dudaría mucho de que, bueno, yo quitaría ya Fibonacci y me centraría, por ejemplo, quizás en esto, en esta tendencia. Y, por ejemplo, iría a buscar, tiene pinta de ir a buscar esta zona. Aquí, lo más probable sería que hiciera esto el precio y después hiciera aquí y llegara a la zona de máximos. ¿Por qué? Porque está en la zona del canal. Si lo ha hecho en el pasado, va a tender a hacerlo en el futuro. Quizás no, quizás rompa, de hecho va con fuerza, pero es un gráfico de una semana, como veis aquí abajo. Cada vela es de una semana, por eso veis que viene desde el 2010. ¿Vale? ¿Qué nos dan lo que os quiero decir? ¿Para qué utilizamos Fibonacci? Posibles puntos de entrada, si por ejemplo es una tendencia alcista, podemos buscar un retroceso de un 38, de un 50, incluso un 60, para buscar posibles puntos. Muy probablemente nos dé validez, nos valga, pero muchas veces van a ser falsos, ¿no? Igual luego la tendencia deja de existir y va a nuestra contra, ¿no? Ahí es donde tenéis que gestionar los stops. Posibles objetivos alcistas o bajistas, ¿vale? Por expansiones. Y puntos de giro, es un poco lo mismo, ¿no? Pues los puntos de entrada te pueden servir de puntos de giro. Confirmaciones de tendencia, ¿vale? Si un valor toca el 38 o el 23 y sigue con fuerza, es una confirmación de tendencia. ¿Por qué? Porque el retroceso ha sido mínimo.
anulación de tendencia. Si llega al 100%, por ejemplo, yo obviamente la anula. ¿Vale? Lo que os he comentado, 23%, si llega un 23% únicamente, tened en cuenta que hemos marcado la tendencia aquí, ¿vale? Y esta parte del gráfico no la conocemos, ¿vale? De eso se trata. Hemos tratado desde aquí hasta aquí porque son los datos que teníamos para aquel entonces. Ha testado 23,6 y con mucha fuerza ha superado. ¿Qué quiere decir? Confirmación de la tendencia. Y así lo veis a continuación. De hecho, este es el Nasdaq y sigue con fuerza bastante tiempo. De hecho, ahora está en torno a 4.000. 4.200, 4.400, creo recordar. Vale, aquí más de lo mismo. Toca un 38, ¿vale? Tenemos una zona más de lateralidad, más de indecisión. ¿Por qué? Porque, ¿qué veo yo aquí? Esta zona. La testea, trazamos el Fibonacci, pero le va a costar. Ten en cuenta que esta zona normalmente va a ser muy importante del índice francés, del CAC 40, francés 40, gráfico de un día. Aquí ya testea 38, después de bastante lateralidad, y deciden, bueno, pues hasta aquí, vamos a por ello, y efectivamente ya lo rompe. Afortunadamente, como veis, cumple con la zona y lo que antes era resistencia, ahora se convierte en un soporte. Es lo bonito de esto, ¿vale? Veis que hay perforaciones, pero, insisto, tener en cuenta las zonas soporte y resistencia como un área, más que una línea. Lo cumple de libro, ¿vale? De hecho, máximos cada vez más altos, mínimos estables siendo una zona de soporte. Y, pues bueno, aquí, llegado a un punto en el que esté bastante alto, buscaría quizás, ya no un apoyo, porque sería caer bastante, pero sí quizás por esta zona, o que igual esta zona, que puede coincidir con esta, ¿no? Que tome esta zona nueva como de soporte y que siga siendo alcista. Aquí me salgo bastante de Fibonacci, pero bueno, Fibonacci tiene la aplicación que tiene. Hay gente que le puede dar más o menos uso, ya eso depende un poco de vosotros. Aquí vemos cómo podemos usar un impulso. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo anterior, tenemos que ha roto con mucha fuerza, ¿verdad? Sabiendo antes que tenemos esta zona de resistencia, ¿qué podemos pensar? Bueno, ¿desde dónde ha hecho el impulso? Desde este punto, ¿no? Desde el 38,2% anterior. A partir de aquí ha subido. Bueno, vamos a trazar un Fibonacci con la misma longitud que este anterior. Y lo vamos a trazar aquí, que es esta línea, ¿vale? No voy a dibujarla para que no perdáis el hilo. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, pues aquí lo veis. De hecho, ha llegado al 100%. Aunque aquí lo tengamos al revés, el 100% está aquí, pero bueno, sabéis que esto sería como si llegara al 100%. Y de hecho lo ha superado. Ha utilizado el 23, bueno, esto sería el equivalente, el 78,6% para apoyarse, ¿vale? Ha tenido resistencia, ha vuelto, etcétera. Pero podemos pensar que si un Fibonacci ha sido roto sin retroceder bastante, pues eso, un 23, un 38, incluso un 50, podemos utilizar impulso de Fibonacci, es decir, trazar la misma subida, ampliarla, para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Teniendo en cuenta los diferentes niveles como posibles zonas de resistencia. Es un poco lo que queremos venir diciendo aquí. Aquí tenemos un retroceso Fibonacci a nivel de 50, es bastante probable. Tener en cuenta que si es una subida muy brusca, va a tener un retroceso bastante fuerte. El mercado no regala nada, por así decirlo, salvo contadas veces, y si algo sube muy rápido, baja muy rápido, es probable que antes o después, puede ser que tarde mucho, como veis el gráfico de una semana en el Nikkei, en el japonés, bueno, pues tarde tiempo, ¿no? Pero aún así volvió, ha tomado el 50% de soporte, bastante fuerte, y después ha tomado el 38%. Tiene buena pinta. Yo en este índice buscaría pues una zona de consolidación, ¿no? Bueno, ha subido bastante desde el 2012 hasta mediados, finales del 13. Tendría paciencia, pero sí que buscaría quedar rupturas a largo plazo, ¿no? Que creo que es así como ha sido. El 78,6 es muy importante. ¿Por qué? Porque de bajar más quiere decir que se anula la subida. Entonces, nadie quiere eso, ¿no? Si estamos en una tendencia alcista y una subida brusca, encontrarnos un 100% quiere decir que no ha existido, por así decirlo, ¿no? Que estamos en el mismo punto de entrada. Entonces, un giro del 78,6 es muy probable, ¿vale? De llegar a este punto y, como veis, así fue. Tras una brusca caída, tenemos una fuerte subida
aquí un pequeño ataque a la zona y no lo consigue, en el 78,6. ¿Son casualidades? La gente puede pensar que no, que es casualmente, ¿no? Los opositores al análisis técnico, a Fibonacci. Sí, es posible, pero si todo el mundo lo utiliza, al fin y al cabo la psicología está ahí, está implícita y los precios van a tender a repetirse, ¿no? De una manera o de otra. El 61,8, ¿vale? Es el retroceso de oro, por así decirlo. Las proyecciones, como lo que hemos visto antes, puede ser un 161,8, un 200, eso para mí ya no es una proyección, eso es una continuación de tendencia, pero bueno. Y niveles exóticos, poco importantes, el 41,4, el 70, 88, bueno, ya el 224 ni lo menciono, porque es una subida del 224%, ¿no? Bueno, ya no es una subida, no es un impulso Fibonacci, en mi opinión, es una continuación. Lo que hay que tener en cuenta, Fibonacci, la trazamos una vez veamos la tendencia de acabado. ¿Puede que estemos equivocados? Sí, pero si estamos equivocados, probablemente Fibonacci nos indique un pequeño retroceso, aunque sea a un 38 o a un 23, que podemos aprovechar. Aquí lo vemos, una tendencia débil puede retroceder a 32, perdón, 32,8, o a un 23 y una fuerte a un 61. 70 ya tendríamos que tener miedo, sería más probable que volviera a nuestro favor. Tiene una relación directa con las ondas de Helios, para que os interese podéis investigar sobre ello. Y no es exacto, es como todo, es una herramienta más. Pues Fibonacci incorporado con una lectura de patrones de velas, siguiendo la acción del precio, etcétera, es un muy buen sistema. Eso es un sistema, ¿vale? Un sistema es una operativa que a vosotros os dé bien, os dé buenos resultados. No tenéis que obsesionaros buscando el 80% de aciertos, ni mucho menos. De hecho, incluso acertando un 30%, las estadísticas, los datos, los números están ahí, podéis hacerlo en un Excel, podéis ganar a la larga. El único problema es que vuestras operaciones ganadoras tienen que ser muy buenas. Yo, por ejemplo, tengo un ratio de un 50-52. Alguna vez en periodos tengo 40 y pico, pero me da igual. No gano muchísimo, pero sí que la operativa es ganadora. ¿Por qué? Porque controlo mucho el riesgo. Tengo mi plan de trading, mi gestión de capital en un Excel y no me salgo de ello. Al final me van a venir los números. El mercado, cuando una tendencia muy fuerte salga en el mercado, yo la voy a coger. Y subiendo bien el stop, a veces cogeré más, a veces menos. Pero el riesgo siempre controlado. Siempre voy a tener stops, no digo ya muy ajustados, pero sí en zonas donde creo que no, pues que va a ser complicado que llegue. De ahí que, bueno, pues igual tengo muchas operaciones perdidas, todas más o menos de las mismas cantidades, pero voy a tener operaciones ganadoras pues con capitales mucho más grandes, ¿no? Sí que es verdad que la curva de rentabilidad de mis resultados va a ser fea, ¿no? Pero bueno, lo que interesa al fin y al cabo es que esté por encima de cuando empezó. No sé si alguna vez habéis visto un reporte, pero bueno. Compatibilizarla con análisis técnico, ¿no? Es un poco lo que tenemos que hacer, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, podéis escribir al correo, ¿vale? Os lo voy a escribir ahora en la plataforma, mi correo. Vamos a ver si tengo un momentito, ahora creo que no va a haber nadie más, ningún seminario. ¿Os interesa que vea algún tipo de activo, índice, divisa, pues algo que hayáis visto? Digo porque, bueno, tenemos tiempo, a menos que os tengáis que ir. Podemos ver cualquier cosa, podemos ver Fibonacci en algún activo concreto, este es el euro dólar, yo os digo, por ejemplo, el IBEX aquí le tenemos lleno de valores, voy a quitar un poco porque es un poco las lecturas, ¿no?, que hacemos para prensa, etcétera. Esta tendencia bajista era mía, que bueno, se ha cumplido de una manera o de otra, pero no, esta la vamos a quitar, esta sí que me gustaría mantenerla. ¿Veis esta lo he comentado antes con mis compañeros? Vale, esta la vamos a dejar, esta la vamos a dejar, esta la vamos a quitar. También esto ya está lejano, no vale de nada tenerlo. Estamos en gráfico de un día, vamos a verlo en H4. Vale, vamos a verlo en H4, ¿cómo lo vemos? Vale, veamos. Ahora está con fuerza el IBEX. ¿Qué pasa? Que es que ha roto esta zona. A ver si puedo ampliaros. No quiero quitarme esto. Bueno. Como veis, esta zona de aquí, a ver si tengo el rectángulo, es crítica. Ya lo era esta. Digo, os voy a tocar el IBEX porque, bueno, es nuestro índice. Esta zona ya lo era, pero la ha roto. ¿Vale? Sí que es verdad que, bueno, teníamos aquí estos dos mínimos y lo ha roto. Ha llegado hasta abajo, hasta la siguiente zona.
¿Qué podemos buscar aquí? Voy a quitar este. Pues dos tipos de horizontes. O podemos pensar que nos vamos al traste, por así decirlo, bien con esta tendencia o bien siguiendo esta. Pero esta zona es importante. Yo creo que si no la hemos conseguido romper, el IBEX, el DAX tiene buena pinta también, que es un poco al que nos guiamos, igual que el S&P, va a ser alcista. Buscaría quizás un incremento hasta aquí, en torno al 11, digamos, a los 11.000, ¿vale? Quedan, pues nada, 50 puntos, 100 puntos de recorrido, poca cosa. Quizás esperaría un retroceso porque la tendencia está ahora mismo fuerte, ¿no? Esperaría entrar ahora, es un poco suicidio, ¿no? Porque podemos encontrarnos un retroceso, por ejemplo, hasta aquí, hasta este punto, y nos quedamos un poco pues, con la cara, ¿no? Por así decirlo. Esperaría quizás a un retroceso y volvería a entrar, ¿no? Objetivos, esta zona de aquí, 11.589, son 500 puntitos, lo cual está bastante bien. Y esa es la visión del IBEX. ¿Qué pasa? Que si no conseguimos superar esta zona, o esta tendencia alcista, si no entramos, si no es un pullback, estaríamos en problemas. Hay que tener en cuenta pues cómo está la economía, si Grecia no nos da la guerra, etcétera. Pero es un poco este es el panorama que tenemos. La verdad no es muy bueno. Ha estado bastante loco por esta zona de aquí, el IBEX. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, quita el auto aquí. Esta vela que tenemos aquí, a la de las velas japonesas. Vale, Juan, ahora te comento. ¿Qué opinión me...? Entonces retrocede el IBEX para luego subir. Por supuesto, todos los valores van a retroceder para después subir o todos los valores van a subir para después retroceder. Eso, Ana, es así. O sea, nunca vas a encontrar una subida, pocas veces, tan limpias como esta, por ejemplo, que tenemos aquí, que sube 470 puntos casi sin despeinarte en aproximadamente 2 días. Ojalá siempre fuera así. Lo más normal en índices como el IBEX, que no es muy, pues no es tan operado, ¿no? No operamos nosotros, pero lo opera más gente de España, ¿no? Lo más normal es operar el DAX o el S&P, el Dow Jones. Tenemos esta zona que ha estado muy reñida. La ha ido rompiendo a la baja. De hecho, no ha ido superando máximos y aquí es donde nos encontramos ahora, una zona muy fuerte. Yo imagino que, bueno, pues que la semana pasada me equivoqué, ¿no? En mi previsión es que pues, tocaría soporte aquí y subiría, pero como veis fallé totalmente. Pero espero que ya esta zona no la supere, no la toque y sea pues, alcista, ¿no? Nos va a costar bastante, tenemos Grecia que nos va a lastrar mucho. Pero bueno, poco a poco, si no en el año, sé que en el año pues aún queda mucho, pero espero que, bueno, sea alcista. Vamos a ver el Nikkei, a ver si puedo abrirlo aquí. Sí, me pregunta Juan. Vale, Juan, ¿en qué horizonte quieres verlo? Vale, porque bueno, tiene buena pinta. ¿Vale? Hemos tenido un retroceso bastante fuerte. Bueno, yo soy más de otra plataforma, de MetaTrader. Bueno, comento esto y acabamos, ¿vale? Como veis, la tendencia de Nikkei es clara, es de libro. ¿Cómo podemos trazar? Podemos trazar una aquí. Esto da un poquito de miedo. Rompió la tendencia. Hay gente que aquí podría haber un hombro cabeza. No ha salido la... Aquí podemos ver quizás un hombro cabeza-hombro, lo cual es muy bueno. Si dais el hombro, la cabeza y el hombro, tras una tendencia bajista, el hombro cabeza-hombro es un patrón de cambio, ¿no? De cambio de tendencia. Rompió con fuerza la tendencia principal, lo cual pues es normal, entre comillas, ¿no? Tras esta subida tan sostenida y fuerte desde enero, bueno, desde antes, y ha continuado, ha utilizado esta zona que le costó superar, esta zona de soporte, y como veis, insisto, zona de soporte marcadas como áreas, toda esta zona, y ha continuado, ha tocado la parte baja del canal alcista previo, y ahora tenemos que ver lo que haga con esta zona. Para mí tiene buena pinta. Veamos las velas. Las velas no me dicen mucho, ¿vale? Sí que es verdad que nos encontramos esta vela aquí, que quizás sería un poquito envolvente de la anterior, pero parece que la hemos anulado un poco. Esta vela alcista, ¿no? Puede ser un cambio, es una penetrante, lo que hemos comentado antes.
se van a limitar las políticas expansivas. Esto es como todo. Una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que hagan. Lo mismo está haciendo Draghi en Europa. Dicen que van a hacer lo que sea posible para, bueno, pues para seguir que el QE funcione, que suba la inflación, etcétera. Las bolsas han subido muchísimo, ahora se han estancado por diversos factores. ¿Cómo va a afectar esto a Japón? Pues bueno, habría que ver la economía, ¿no? Es una economía pues que le ha costado mucho durante el último tiempo remontar, ¿no? Los japoneses pues tiene un crecimiento muy, muy, muy alto, entonces llega a un punto que el crecimiento es muy lento, ¿no? Entonces, pues tema de inflaciones y demás. ¿Cómo afecta al índice? Yo creo que tiene buena pinta. Va a depender un poco, porque son una sesión asiática, de lo que haga Estados Unidos, sobre todo, de lo que haga Estados Unidos y de que aquí en Europa no nos dé guerra Grecia. Ya sabéis que está todo unido, Grecia cada vez va siendo un factor menor, pero ahí está, hemos retrocedido hasta finales de mes y lo único que estamos haciendo es retrocediendo el problema. Con Japón es un poco lo mismo. ¿Van a limitar las políticas expansivas? Seguramente. ¿Cuándo? Igual dentro de 2 años. Llegamos con el tema lo mismo. En Estados Unidos lo retrocedieron, estuvieron con ellas como entre 5 y 7 años con el QE americano, que no es poco. Les fue muy bien y ahora estamos nosotros aplicándolo. No nos está yendo tan bien, sí que hemos tenido una subida, pero ahora estamos en una zona muy, muy complicada. Entonces, bueno, tiene buena pinta, ¿vale? Si supera esta zona, esta vela superior, yo creo que tiene buena pinta alcista, ¿no? Ir a tocar quizás los 20.000, que alejo un poco, los 20.500, ¿cómo sería? 20.600, ¿no? De nuevo ir a testear máximos, pero no lo va a hacer si no se tranquiliza un poco la cosa, que si está tranquila ahora, pero como te digo, en cuanto Grecia a finales de mes digan que no pueden volver a pagar y pidan otro aplazamiento, etcétera, vamos a volver a tener el mismo problema. Ahora no hay nada a la vista, entre comillas, en un par de semanas, un par de semanitas, por eso el IBEX, el DAX, ¿vale? Voy a ver aquí el DAX, también parece que está repuntando, ver la caída que ha tenido la semana pasada, ha llegado a esta zona, y bueno, no sería nada escaballado, pues ver no sé si me gustaría decir una subida, pero quizás sea un retroceso, en torno a los 11.400 aproximadamente. ¿Vale? De ahí veremos qué es lo que pasa. Digamos que es porque toca. Estas caídas tan fuertes no suelen durar mucho. Como veis, en el histórico, salvo esto de aquí en el 2014, tenemos bastantes caídas fuertes, ¿no? O al menos una zona de lateralidad que ya nos toca después de esta caída fuerte. Es complicado, yo te puedo dar mi visión. Me gusta más el tema divisas, ¿vale? Porque creo que lo puedo leer mejor, pero mi visión ahora mismo en DAX, en Nikkei, en IBEX, es alcista con precauciones, ¿vale? Insisto, estamos cerca de poner stops, entrar con poco volumen si queréis, y pues eso, volúmenes mínimos, sobre todo para ir comenzando, para ir cogiéndole el ritmo al mercado, pues 0,01, 0,02, que son cuestión de céntimos, pues es una buena operativa. Si os sale mal es poco lo que perdéis, pero ya os vais curtiendo, por así decirlo. Y vosotros mismos dais cuenta de errores, etcétera, que es lo que hay que hacer. Las cuentas demo están muy bien, yo mismo practico en cuentas demo, pero no vais a mediros vosotros mismos al mercado a menos que lo hagáis en una cuenta real, insisto, con volúmenes mínimos. No os adentréis al mercado independientemente de vuestro capital, aunque tengáis 100.000 euros para operar, no vayáis con un contrato porque es peligroso. Os puede ir muy bien, os puede ir muy mal. Es mejor no perder al principio y en cuanto le cojáis el hilo, se os puede dar bien, se os puede dar mal, iréis mejorando. Igual rápidamente cogéis el ritmo y ahí ya es cuestión de tiempo de ir incrementando volumen, según tengáis un buen ratio de aciertos, pues poder ir, que lo que son 5 euros, más adelante en un mes, 2 meses puedan ser 50, por ejemplo. Vale, la última pregunta, Juan, ¿vale? Con el Libra-Yen. A ver si me deja trasladar. Vale, voy a cerrar el Nikkei. Libra-Yen, ¿no? Me has dicho, sí. Como resistencias te refieres a... imagino que te refieres al máximo, ¿verdad? A los 191, 192. Sí, es bastante probable. De hecho,
ten en cuenta lo que pasó con la libra, es los datos, ¿no? Los resultados electorales fueron según lo previsto, de hecho según lo previsto, fueron muy bien recibidos por la comunidad. De hecho, en la libra, aquí igual no se ve bien, a ver si lo puedo explicar, se produjo un gap, lo cual no es muy normal, a ver si puedo encontrarlo. Un gap a favor, un gap al alza a favor de la libra. Creo que es si fue un domingo día, sí. No sabría decirte. Se produjo un gap, ¿no? Durante el fin de semana, por las elecciones fue un domingo, lo cual es buenísimo, un gap bastante grande para ser una divisa, ¿no? Que, como sabéis, operan 24 horas diarias hasta el viernes o las 10. Entonces, tiene buena pinta. Yo las divisas las trato por acción del precio. Tengo en cuenta pues, soportes, resistencias. Ahora mismo no haría nada, porque como ves, estás en medio de una fuerte caída. Ahora estamos en plena subida. Yo no haría nada, sé que da rabia que luego suba hasta aquí, pero es que si cae, te la has comido entera. Entonces, en mi opinión, es mejor tener paciencia, insisto, ¿vale? Ya es lo último. Por ejemplo, tenemos esta zona, ¿no? Como os fijáis, yo no marco las zonas en el mínimo, o sea, ya depende de cada uno. Y digamos que el objetivo primero sería a superarlo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos toquecitos en este punto, ¿no? Si lo rompe, ya sí que buscaría, obviamente, Esperaría quizás, probablemente toque esta zona. Y si lo rompe, esperaría quizás que me toque aquí, ¿vale? Un pequeño retroceso, y ahí ya buscaría quizás un largo, ¿vale? Mi operativa es garantizar que la operativa no sea un fallo y pues que sea ganador. El problema de esto es que el stop que tenemos que poner después pues no está cerca, como ves. Puedes usar muy poquito volumen o, pues, no sé, garantizarte un stop es complicado, ¿no? Si entramos aquí, ¿dónde pondría un stop? La verdad es que aquí está difícil, ¿no? Que tampoco estoy muy lejos, depende de tu forma de operar. Serían 20 puntos, pues yo no pondría más bajo de aquí, ¿vale? Sería, si testea esta zona y la cumple, sería complicado que rompiera tanto, ¿no? De hecho, fíjate, si lo vemos en 15 minutos, veamos, 5 minutos, la zona en la que más se estanque, previamente, por ejemplo, esta zona se está estancando, si después rompe, retrocede y tira para arriba, puede ser un buen sitio para colocar el stop. Compraste en 189, perfecto. Lo has bordado, ¿ves? Perfecto. De hecho, tuviste, imagino, en cuenta esta zona, la rompió, pero en lateralidad no consiguió volver a romper a la baja y compraste en torno a 89.10, me dices. Pues por esta zona, una muy buena compra, Juan. Veamos, 89.10. La verdad es que lo has clavado. Has comprado aquí, te está yendo muy bien, llevas bastante recorrido, unos 133. Yo mantendría. ¿Dónde pondría el stop? Primero lo colocaría aquí, ¿vale? En este punto. ¿Vale? No para que no te tape la fecha. En este punto, porque es lo más obvio. Lo más obvio porque ha tenido ahí una resistencia. Incluso aquí, siempre deja hueco. ¿Por qué? Porque tiene pinta de que va a seguir subiendo y que incluso cierre esto. Si alcanzamos Fibonacci, desde aquí, como veis, es muy clara esta tendencia. Empezamos aquí. ¿Ha encontrado dudas en el 61,8? ¿Casualidades de la vida? Puede ser, pero aquí lo tenemos. Entonces, yo esperaría, lo pondría por aquí y veríamos después lo que hace. Tiene pinta que va a ir a cerrar al 100%. Si no, yo lo que suelo hacer también son cierres parciales, Juan, y pues si has entrado con la cantidad que sea y te permite hacer cierre parcial, garantiza, porque ya tienes un recorrido muy bueno. No es fácil conseguir esos recorridos, entonces pues, un cierre parcial y dejar correr el resto es una buena opción, ¿vale? Entonces, bueno, me he salido mucho del tema inicial, velas japonesas. Si queréis la diapositiva os la puedo enviar, ¿vale? Mi correo es el siguiente, a ver si puedo escribir aquí. No me deja. Ahora. Vale, lo dejo aquí. Nada, cualquier duda que tengáis, si queréis comentar, no tengo ningún problema en ayudaros, en guiaros. Bueno, si queréis preguntar por operativa, etcétera, es alvaro.garcia@xtb.es. Nada, muchas gracias por asistir al seminario. Nos hemos salido un poco de tiempo, pero bueno, no había nadie esperando, así que no hay problema. Os animo a que asistáis a este seminario de mis compañeros. Por ejemplo, Pablo Gil también es
es de lo mejor que existe en lengua castellana. Y nada, nos vemos pues en la próxima cita. Muchas gracias a todos y un saludo.